Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, queridos alumnos, seguimos con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Vamos a ver un poco organismos que intervienen en todo este trasiego y la definición de ciertos espacios y su protección. Bien, ya hemos visto todas estas definiciones, no son difíciles. Recuerdo que hay que saber que existe el titulillo, hay que saberlo. Sale un poquito largo estos temas, pero no nos queda más remedio que verlos. Vamos por las competencias de las administraciones públicas, tanto la AGE, la Administración General del Estado, como las comunidades, y después la cooperación de las APE con el Estado, las que no son la AGE, por el resto con el Estado. Aquí tenemos una comisión estatal, ojo, tenemos un consejo estatal, que son diferentes, y órgano consultivo y de participación, y aquí participación pública. Luego veremos cómo se catalogan los hábitats en peligro de desaparición, porque los que no están en peligro no hay ningún problema. Y finalmente, pues a ver, sí, después iremos a los espacios. Parques, reservas naturales, áreas marítimas, en todas hay puesta alguna negrita para distinguir unos de otros. Bien. Lo siento que se haga un poco largo, pero no nos queda más remedio y siempre nos va a quedar algo, ¿no? Seguro. Competencias de las AAPP sobre biodiversidad marina. EIPS, le corresponde, a través del MTERD, Vicepresidencia Tercera del Gobierno, el ejercicio de las funciones a las que se refiere esta ley. Con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, sin perjuicio de las competencias de las CCAA del litoral. Bien, esto es sencillo. El medio marino son el mar que rodea la península, nuestro país, todo el mar. Claro, no sería de recibo que cada comunidad autónoma que linde con mar tuviese su propia gestión. Entonces, pues todo lo que es el mar pues lo va a llevar desde la Administración General del Estado, el ministerio correspondiente. Lo que ocurre es que habrá zonas de mar que son muy próximas, ahí, como se habla aquí, hay una continuidad ecológica. Bien, en esas zonas que no serán muchos kilómetros adentro o muchas millas, que eso sí le puede corresponder a la comunidad autónoma. Bien, hemos dicho que respecto le corresponde, bien, repetimos ahí. Con respecto a todas las especies, espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, sin perjuicio de las competencias de las CCAA del litoral. En la zona económica exclusiva, plataforma continental, y espacios marítimos situados en los estrechos sometidos al derecho internacional o en alta mar. Bien, entonces ya la zona económica exclusiva está más profunda, más allá, plataforma continental, espacios marítimos situados entre los estrechos, y lo que sea de derecho internacional o en alta mar. Todo esto ya es solamente, aquí ya no hay comunidades autónomas. El establecimiento de cualquier limitación o prohibición de la navegación marítima y de sus actividades conexas, así como la prevención y la lucha contra la contaminación en las aguas marinas. Bien, todo esto es de la AGE. Comunidades autónomas. CCAA, les corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refiere esta ley con respecto a especies, excepto las altamente migratorias. Cuidado, excepto las altamente migratorias, que pasan por aquí, pero siempre de camino hacia el norte o hacia el sur. Y espacios, hábitats o áreas críticas situados en el medio marino, cuando exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección. El ejercicio de estas funciones se ejercerá por la administración competente de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración interadministrativa. Mecanismos de cooperación de las AAPP. Cooperación estatal. Comisión Estatal para el PNYB, SECEA como órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las CCAA.
Su composición y funciones se determinarán reglamentariamente. Sus informes o propuestas serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Consejo Estatal para el PNYB, se crea como órgano de participación pública, que informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal, y en el que se integrarán, con voz, pero sin voto, las CCAA y una representación de las entidades locales, a través de la asociación de ámbito estatal más representativa. Bien, por eso se llama estatal, porque es del Estado en general, aunque pueden participar las comunidades autónomas, provincias y municipios, pero con voz, pero sin voto. Es un órgano de participación pública. No es necesario que adentremos más. Catalogación de hábitats en peligro de desaparición. Catalogación de hábitats en peligro de desaparición. Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición. Se crea bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dependencia del... No. Esto era viejo, menos mal que me he dado cuenta. Todo ya, eso era antiguamente, ¿eh? Volvemos a repetir. Se crea bajo la dependencia del MTERD, con carácter administrativo y ámbito estatal, en el que se incluirán los hábitats en peligro de desaparición, cuya conservación o, en su caso, restauración exija medidas específicas de protección y conservación, por hallarse, al menos, en alguna de las siguientes circunstancias. La inclusión de hábitats en el mismo se llevará a cabo por el MTERD, bien a propuesta. Bien, esto de la... por hallarse en las siguientes circunstancias, esto es una parrafada muy larga que he preferido quitar. Son muchos detalles. El que tenga mucho interés, pues ya sabe dónde está la ley y el BOE, pero yo creo que ahí perderíamos bastante tiempo. Vamos a grabar todo esto, estas novedades. Sinceramente, el tiempo es oro para nosotros. Bien. Medida específica de conservación, punto. La inclusión de hábitats en el mismo se llevará a cabo por el MTERD, bien a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, previa iniciativa de las CCAA. Del propio Ministerio, cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje. Estrategias y planes de conservación y restauración de los hábitats en peligro de desaparición. Serán aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB y con informe previo del Consejo Estatal para el PNYB, aprobará estrategias. Bien, vemos que conferencia sectorial de medio ambiente son las típicas conferencias sectoriales que ya vimos en la ley del régimen jurídico, y aquí intervienen, pues aquí está procedimiento y aprobación, aquí aprueba también la conferencia a propuesta de la Comisión Estatal, que es de la Agencia de la Administración General, y el informe del Consejo Estatal. Propuesta, o sea, primero hay un informe del Consejo Estatal, que es participación pública. Ese informe lo eleva a la Comisión Estatal, que lo propone a la conferencia sectorial. Aprobará las estrategias, nos dice. El MTERD las aprobará cuando se trate de los hábitats en peligro de desaparición marinos. Bien, cuando es ya el tema marino, como hemos dicho, ya todo esto pasa directamente al Ministerio, porque lo marino, hemos dicho que, excepto cuando sea en el espacio de continuidad ecológica con la comunidad autónoma, entonces en ese caso sí, pero sí, como decíamos aquí arriba, en alta mar, aquí, la zona, estos dos casos, en estas dos zonas, ahí ya está simplemente el Ministerio de Transición y no sé qué. Este es un ministerio nuevo que no me suena bien todavía. Entonces ya hemos dicho aquí, marinos. Vamos a hacer
marinos. Bien. Ministerio. El MTERD las aprobará cuando se trate de los hábitats en peligro de desaparición marinos, excepto para los hábitats que se sitúen exclusivamente en espacios con continuidad ecológica del ecosistema marino respecto del espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente. Se publicarán en el BOE. Bien, aquí vemos que generalmente las estrategias y planes las aprueba la conferencia sectorial. Sin embargo, vamos a ponerlo. Bien, la va a aprobar la conferencia sectorial. Y aquí la va a aprobar el ministerio. Porque es cuestión de ambientes marinos. Excepto la parte, como decíamos, que existe una continuidad ecológica con la comunidad autónoma correspondiente, que bueno, en ese caso se deja, pero vamos, sería esta parte primera. Esto, con respecto a todas las especies, decíamos, sin perjuicio de las competencias, pero en la zona más alejadas o la zona de la cuestión de contaminación de aguas marinas y demás, va directamente al ministerio. Bien. Vamos al cuestionario de repaso. Cuestionario 82. ¿Qué es la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, PNYB, y cuál es su función? Es un órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, CCAA. Su función principal es la de asesoramiento, y su composición y funciones se determinan reglamentariamente. Sus informes o propuestas se someten a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para conocimiento o aprobación. ¿Qué papel al ser órgano consultivo y de cooperación, no decide nada. Lo que hace es que somete sus informes o propuestas a la Conferencia Sectorial, que esto ya sí, aquí está el ministro, la preside el ministro correspondiente y están representantes de todas las comunidades autónomas. Vamos a ver el Consejo Estatal. ¿Qué papel desempeña el Consejo Estatal para el PNYB? El Consejo Estatal para el PNYB es un órgano de participación pública que informa sobre normas y planos de ámbito estatal. Bien. Son planes de ámbito estatal. Ámbito estatal. Lo integra, pero con voz sin voto. Integra a las CCAA y representación de entidades locales, quienes tienen voz pero no voto en el Consejo. ¿Cómo se catalogan los hábitats en peligro de desaparición en España? Los hábitats en peligro de desaparición se incluyen en el Catálogo Español de Hábitats. Un momento, porque aquí esto se ha pasado. Eso de agricultura ya no existe. Los hábitats en peligro de desaparición se incluyen en el Catálogo Español de Hábitats en peligro de desaparición, creado bajo la dependencia del MTERD, y se enfoca en hábitats que requieren medidas específicas de protección y conservación. ¿Qué criterios se siguen para la inclusión de hábitats en el Catálogo Español de Hábitats en peligro de desaparición? La inclusión se realiza por el MTERD a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB, iniciativa de las CCAA, o del propio Ministerio cuando la información técnica o científica lo aconseje. ¿Cómo se aprueban las estrategias y planes de conservación y restauración de hábitats en peligro de desaparición? Estas estrategias y planes son aprobados por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal para el PNYB y con informe previo del Consejo Estatal para el PNYB. El MTERD las aprueba en el caso de hábitats marinos en peligro. ¿Dónde se publican las estrategias y planes para hábitats en peligro de desaparición? Se publican en el Boletín Oficial del Estado, BOE, asegurando su difusión y oficialidad. Bien, ahora viene un tema amplio también.
son los espacios y cómo se protege. Despacito lo podemos ir viendo poco a poco. Fijaros que aquí hay dos preguntas. 732. Aquí hay otro. Clasificación, un momento. Paisajes protegidos. Bien. Protección de espacios. Espacios naturales protegidos. Espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales. A. Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo. B. Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. Clasificación. A. Parques. B. Reservas naturales. C. Áreas marinas protegidas. D. Monumentos naturales. E. Paisajes protegidos. Bien, aquí la pregunta ha ido, fijaros que son negativas. Nos dicen la clasificación. ¿Cuál de las ítems? No es una categoría que se clasifica entre los espacios naturales protegidos. Regiones naturales no existe. No está aquí. Y otra, paisajes naturales tampoco. Está paisajes protegidos. Una cosa sencillísima, por tanto, esto sí que habría que tenerlo muy claro. Los 5 tipos que hay, tampoco es tan difícil. Ahora nos va a ir definiendo uno a uno. Nos quedaremos un poco con aquello que nos llame la atención. Parques. Son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación. Podrá facilitarse la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquellos y los derechos de los titulares de los terrenos en ellos ubicados. Planes rectores de uso y gestión, cuya aprobación corresponderá al órgano competente de la CA. Bien, los parques es un asunto que ya es propio de la comunidad autónoma donde residen, por tanto aquí el órgano competente va a ser aquel de la comunidad autónoma, el que hará planes para dirigir, usar y gestionar por la comunidad autónoma. Serán periódicamente revisados, se fijarán las normas generales de uso y gestión del parque. Prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, esta se revisará de oficio por los órganos competentes. Bien, quiere decir que si hay algún conflicto de intereses, como decíamos, entre un planeamiento urbanístico ya consolidado y el tema de la existencia del parque, pues prevalecerá el parque sobre el planeamiento urbanístico, en cuanto será el cual será revisado de oficio para abordarlo dándole importancia al parque. Bien, luego, si el parque está clasificado como nacional, pues ya no es comunidad autónoma, ya nos dice que es legislación específica a nivel estatal, porque es nacional. Parques nacionales. Se regirán por su legislación específica. Bien. Parque es belleza, es que la verdad todos son belleza, representatividad, ecosistemas, por eso es el lío. Vamos a ver entonces, intentar ver las diferencias. Aquí en reservas naturales habla de espacios naturales.
cuya creación. Áreas marinas protegidas, bueno, es marina, pues no hay ningún problema, también son espacios naturales. Monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza. Podemos distinguir. Los paisajes protegidos, vamos a bajarlo, es paisaje, bueno, lo vamos definiendo sobre la marcha. Reservas naturales. Espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. Bien, yo aquí encuentro ahora interesantes finalidades, protección. Por eso se crean estas reservas para proteger. Protección. Se crean para proteger ecosistemas y demás. Son de acción humana. Estará limitada la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación sea compatible con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Con carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo en aquellos casos que por razones de investigación, conservación o educativa se permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa. No se puede entrar prácticamente y tampoco recoger material. No podemos llevar un bolsito para traernos lo que encontremos por allí. En el siguiente, las áreas marinas, también tenemos la protección de ecosistemas, igual que aquí, protección de ecosistemas, comunidades, igual, protección, porque son protegidas, aquí lo dice muy claro. Aquí habla de creación, se crean, aquí se designan. El área marina ya existe, no hay que crearla. Y tenemos un plan director de la red de áreas marinas protegidas en España, que como sabemos lo será por el gobierno español. Áreas marinas protegidas. Espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal que, en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. Bien, lo de la rareza, fragilidad e importancia se va a repetir mucho a lo largo de todas estas definiciones. Bien, aquí vamos, ya sabemos que es el medio marino. Medio marino. Bien, y hay un plan director de la red de áreas marinas. Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, establecerá los criterios mínimos comunes de gestión aplicables a las áreas marinas protegidas incluidas en dicha red. Monumentos naturales. Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial. Son monumentos, pero que no están creados por el hombre. Son monumentos, en Cuenca está, yo estuve una vez allí, no me acuerdo cómo se llama, bueno, aquello parece de la época de la prehistoria, es muy bonito y aconsejo visitarlo. Es un parque que hay en Cuenca, no recuerdo el nombre ahora, vaya. Se considerarán también, los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la GEA que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. Bien, aquí la pregunta es, ¿en qué categoría de espacios naturales protegidos se encuentran los espacios naturales cuya creación, reservas naturales? Y no vamos a mal, no hay que buscarle aquí el truco, cuya creación sobra. ¿En qué categoría de espacios naturales protegidos? Yacimientos paleontológicos, yacimientos lo tenemos aquí que son en los árboles, yacimientos paleontológicos y demás. Pues son monumentos naturales. Es una buena forma de estudiar esto y distinguir una cosa de la otra. Ahora tenemos paisajes
naturales, el paisaje natural. Paisajes protegidos. Perdón, protegido. Partes Sí. del territorio que las AAPP competentes, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial. Bien, son paisajes secas y como estos sí no tienen un ámbito nacional, sino tienen un ámbito local, pues son las comunidades autónomas consideran que son merecedoras de una protección especial si entran dentro de lo previsto en el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, que no es de la Unión Europea, el Consejo de Europa. Se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales. Bien, vemos en este aspecto ahora la cuestión administrativa. Requisitos para la declaración de los parques y las reservas naturales. Exigirá la previa elaboración y aprobación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales de la zona. Hablamos de parques y reservas naturales que afecta a parques y a reservas naturales, a estos dos. Nada más. Y luego espacios protegidos, pues es pues todo en todos los sitios donde nos habla de protección. Bien. Esto de sobre la marcha es complicado, pero bueno. Entonces, parques y reservas naturales que son los primeros. Plan de ordenación. Esto es que quizá, vamos a ver, quizá, requisitos. Vamos a cortar parques y reservas naturales y lo vamos a poner aquí mejor. Bien, está mejor aquí, porque habla de los dos anteriores. Y luego tenemos los paisajes protegidos, a ver, espacios naturales protegidos, que ya todo esto es protegido. Vamos a meter esto para distinguirlo. Lo vamos a poner aquí. Bien. Aquí viene declaración y gestión de espacios naturales protegidos. Tienen su dificultad, que duda cabe. Declaración y gestión de los espacios naturales protegidos. CCAA, les corresponde a las CCAA la declaración y la determinación de la fórmula de gestión en su ámbito territorial. Le corresponde a las comunidades autónomas, porque ya son cuestiones ligadas al propio territorio, al suelo del territorio. No tiene una connotación estatal. Ahora al Estado. Le corresponde la declaración y la gestión en el medio marino, excepto en los casos en que exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica existente, en cuyo caso esas funciones corresponderán a las CCAA. Bien. Volvemos a repetir aquí. Ecosistema marino. Está claro que lo marino es siempre del Estado. En los casos en que un espacio natural protegido se extienda por el territorio de dos o más CCAA, estas establecerán de común acuerdo las fórmulas de colaboración necesarias. Zonas periféricas de protección. En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse estas zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. Áreas de influencia socioeconómica. Lo cual quiere decir que esto lo vamos a poner aquí a la izquierda porque tiene que ver con la declaración. Las zonas periféricas nacen de la declaración de espacios naturales protegidos, nacen esas zonas periféricas.
Vamos a continuar sin cambiar. A ver si encontramos algo nuevo por aquí también. Áreas de influencia socioeconómica. Podrán establecerse con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma compatible con los objetivos de conservación del espacio. Estas áreas estarán integradas, al menos, por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su zona periférica de protección. Aquí también. Vemos que tiene que ver a la izquierda, porque estamos hablando de todo esto y esto es una cuestión de comunidades autónomas especialmente, y esto también, pues los espacios transfronterizos. Vamos a ver qué nos dice. Espacios naturales protegidos transfronterizos. Estos se podrán constituir. Bien, aquí me he pasado yo. Estos sí que son transfronterizos, luego no tiene que ver la comunidad autónoma. Es España. Aquí es España. La AG. Espacios naturales protegidos transfronterizos. Estos se podrán constituir, a propuesta de las AAPP competentes, formados por áreas adyacentes, terrestres o marinas, protegidas por España y otro Estado vecino, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos internacionales. Bien, aquí las comunidades autónomas es propuesta de las comunidades autónomas. Vamos a ver el esquema. Protección de espacios. Espacios naturales protegidos. Áreas del territorio nacional con valor ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo, dedicadas a la protección de la biodiversidad y los recursos naturales y culturales. Clasificación de espacios protegidos. Incluye parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. Parques. Áreas naturales con valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos para la conservación. Limitaciones en el aprovechamiento de recursos naturales. Planes rectores de uso y gestión regulan su uso y gestión. Parques nacionales. Regulados por legislación específica, representan ecosistemas nacionales de especial importancia. Reservas naturales. Espacios naturales protegidos para la conservación de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos singulares. Uso limitado de recursos y prohibición general de recolección de material biológico o geológico. Áreas marinas protegidas. Espacios del medio marino destinados a la protección de ecosistemas marinos. Incluyen áreas intermareal y submareal. Regidas por el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas. Monumentos naturales. Espacios o elementos naturales de singularidad, rareza o belleza especial. Incluye árboles singulares, formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos, etc. Paisajes protegidos. Territorios protegidos por sus valores naturales, estéticos y culturales. Se busca mantener prácticas tradicionales que preserven sus valores. Requisitos para la declaración de parques y reservas naturales. Necesitan la elaboración y aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales. Declaración y gestión de espacios naturales protegidos. Competencia de las CCAA en su territorio y de la EICH en el medio marino. Colaboración en casos de espacios transfronterizos. Zonas periféricas de protección. Establecidas para evitar impactos externos en los espacios naturales protegidos. Áreas de influencia socioeconómica. Establecidas para contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y al desarrollo socioeconómico local. Espacios naturales protegidos transfronterizos.
constituidos por áreas protegidas adyacentes entre España y otro Estado, bajo acuerdos internacionales. Cuestionario 83. ¿Qué son los espacios naturales protegidos? Son áreas del territorio nacional, incluyendo aguas continentales y el medio marino, declaradas como cuentos por contener elementos naturales de interés ecológico. A ver, declaradas como... como tales. Como tales, espacios naturales. Son áreas del territorio nacional, incluyendo aguas continentales y el medio marino, declaradas como tales por contener elementos naturales de interés ecológico, científico, paisajístico o educativo. ¿Qué criterios deben cumplir los espacios naturales para ser protegidos? Deben contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés, y estar dedicados a la protección de la diversidad biológica y geodiversidad. ¿Cuáles son las categorías de clasificación de los espacios naturales protegidos? Incluyen parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. ¿Qué son los parques según esta clasificación? Son áreas naturales de especial belleza. ¿Qué son los parques según esta clasificación? Son áreas naturales de especial belleza paisajística o singularidad ecológica, cuya conservación merece atención preferente y donde se pueden limitar ciertos aprovechamientos de recursos. ¿Qué son las reservas naturales? Son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos de especial relevancia. ¿Qué caracterizan las áreas marinas protegidas? Son espacios designados para la protección de ecosistemas o elementos biológicos o geológicos del medio marino de especial importancia. ¿Qué se entiende por monumentos naturales? Son espacios o elementos de la naturaleza de singularidad, rareza o belleza que merecen protección especial, como árboles singulares, formaciones geológicas, y yacimientos paleontológicos. ¿Qué son los paisajes protegidos? Son partes del territorio consideradas de valor natural, estético y cultural, merecedoras de protección especial según el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa. ¿Qué requisitos se necesitan para declarar un parque o reserva natural? Se requiere la elaboración y aprobación de un plan de ordenación de los recursos naturales de la zona. ¿Quién es responsable de la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos? Corresponde a las comunidades autónomas, CCAA, en su ámbito territorial y a la Administración General del Estado, EIPS, en el medio marino. ¿Qué son las zonas periféricas de protección? Son áreas establecidas en las declaraciones de espacios naturales protegidos para evitar impactos ecológicos o paisajísticos externos. Sí, quiero ¿Qué decir, son las áreas de influencia social? Zona periférica es el área que hay que proteger. Imaginemos que la delimitamos en un plano, en un mapa. Entonces, alrededor de esa zona, para proteger esa zona, ese espacio natural protegido, se crea una zona periférica en su entorno, de mayor o menor dimensión, con objetos, o sea, son áreas que se establece en las declaraciones. Al declarar como espacio natural protegido, se añade una línea más o menos paralela a la zona protegida para evitar impactos ecológicos, es decir, para que no haya una solución de continuidad. A partir de aquí es protegido y 2 pasos antes no es protegido. No, hay una zona periférica.
Y la influencia socioeconómica es para la población, para el desarrollo socioeconómico de la población, que son los primeros que tienen derecho a aprovecharse o a explotar el asunto. Son áreas establecidas en las declaraciones de espacios naturales protegidos para evitar impactos ecológicos o paisajísticos externos. ¿Qué son las áreas de influencia socioeconómica? Son áreas establecidas para contribuir al mantenimiento de espacios naturales protegidos y al desarrollo socioeconómico local compatible con la conservación. ¿Cómo se gestionan los espacios naturales protegidos transfronterizos? Se constituyen mediante acuerdos internacionales entre España y Estados vecinos para áreas adyacentes terrestres o marinas protegidas. ¿Cuál es el propósito de los planes rectores de uso y gestión? Establecer las normas generales de uso y gestión de los parques, y tienen prevalencia sobre el planeamiento urbanístico. Los parques nacionales se rigen por legislación específica. Sí. Los parques nacionales tienen su propia legislación específica para su regulación y conservación. ¿Qué restricciones existen en las reservas naturales respecto a la explotación de recursos? La explotación de recursos está limitada y generalmente prohibida, salvo en casos compatibles con la conservación de los valores protegidos. ¿Cómo se maneja la recolección de material biológico? Aquí, ¿cómo se maneja la palabra gestiona? Queda mejor. Vamos a ver dónde estamos. ¿Cómo se gestionan los espacios naturales protegidos transfronterizos? Lo habíamos visto. Aquí, 17. ¿Cómo se gestiona la recolección de material biológico o geológico en reservas naturales? Generalmente está prohibido, excepto bajo autorización administrativa para fines de investigación, conservación o educación. ¿Qué establece el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España? Establece los criterios mínimos comunes de gestión para las áreas marinas protegidas incluidas en la red. ¿Qué prácticas se fomentan en los paisajes protegidos? Se promueve el mantenimiento de prácticas tradicionales que contribuyen a la preservación de sus valores y recursos naturales. ¿Cuándo se revisarán los planes rectores de uso y gestión? Serán revisadas periódicamente para garantizar la gestión adecuada y actualizada de los parques. Bien, nos vamos enterando, ya pasaremos luego a la red Natura 2000. Lo dejamos aquí, no me enrollo más porque es largo.